Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En una noche sin luna en el desierto de San Luis Potosí, lo que atacó el rancho no fue un coyote ni un puma. Sus perros, fieles hasta la muerte, se lanzaron contra una abominación biológica que el gobierno creyó haber exterminado en 1974. La pelea fue brutal y el suelo se manchó de una sangre negra y espesa que olía a químicos y secretos de Estado. Lograron arrancarle un pedazo de carne, sí, pero el precio fue descubrir la peor de las verdades. Esa cosa no murió en el monte. Cojeó hasta el pueblo, se puso ropa humana y ahora te sonríe desde la otra acera. El polvo en esta región del semidesierto potosino no es simplemente tierra seca que levanta el viento, es una capa antigua y persistente que se adhiere a la piel como una segunda memoria, curtiendo el rostro de los hombres hasta dejarlos con la misma textura de los mezquites viejos que apenas sobreviven al sol. Don Elías, con sus 78 años cargados en una espalda que se niega a doblarse por completo, permanece sentado en el pórtico de su casa, observando cómo la luz dorada y cruel de la tarde comienza a ceder paso a las sombras alargadas de la Sierra de 14. Sus manos, grandes y deformadas por décadas de jalar riendas y levantar cercas de piedra, descansan sobre sus rodillas con una quietud engañosa, similar a la de las víboras de cascabel que dormitan bajo las piedras calientes. No hay vecinos a la vista, ni postes de luz que interrumpan la inmensidad del horizonte. Solo una vastedad ocre y silenciosa que ha sido su único confidente y su más feroz adversario desde que decidió que la soledad era un precio justo a pagar por la paz. La rutina de Elías es un ritual inquebrantable, forjado en la disciplina de quien sabe que en el campo un error de cálculo o un olvido pueden costar la vida del ganado o la propia. Cada mañana, antes de que el sol despinte la oscuridad del cielo, él ya está de pie, preparando un café negro y amargo en una vieja estufa de leña, cuyo humo impregna las paredes de adobe con un olor a hollín y tiempo detenido. No hay electricidad que traiga noticias del mundo exterior, ni zumbidos de refrigeradores que disimulen el silencio absoluto de la casa. Solo existe el crujir de la madera y el sonido de sus propias botas arrastrándose sobre el piso de tierra apisonada. Su aislamiento no es una condena impuesta por otros, sino una fortaleza construida deliberadamente para mantener a raya el caos de la civilización, aunque en el fondo esa reclusión también funciona como un muro de contención para sus propios fantasmas y recuerdos que prefiere no verbalizar. Bajo el entarimado del porche, resguardándose del calor remanente del suelo, descansa su única compañía verdadera, una matila de 4 perros mestizos, animales de gran alzada y miradas desconfiadas que no conocen la caricia gratuita ni el juego infantil. El oso y la negra, los líderes indiscutibles del grupo, son bestias marcadas por cicatrices blanquecinas en el hocico y las patas, mapas de batallas pasadas contra coyotes hambrientos y tejones agresivos que osaron acercarse demasiado al corral. Para Elías, estos animales no son mascotas, son herramientas de supervivencia tan vitales como su cuchillo o su camioneta destartalada. Son la primera línea de defensa en un territorio donde la ley es una abstracción y la seguridad depende enteramente de la capacidad de morder primero. Los perros respiran con pesadez, con los ojos entrecerrados, pero sus orejas giran como radares ante el más mínimo crujido de una rama seca en la distancia. El entorno que rodea la propiedad es de una belleza hostil, dominado por cactáceas gigantes y matorrales espinosos que parecen diseñados para desgarrar la carne de cualquier incauto que se atreva a caminar sin precaución. El aire huele a gobernadora y a tierra quemada, un aroma penetrante que se intensifica cuando el viento del norte baja por las cañadas trayendo consigo el polvo de las minas abandonadas en las montañas cercanas. Aquí, la naturaleza no es una madre benevolente, sino una jueza impasible que elimina a lo débil y pone a prueba constante a lo resistente. Cada planta, cada insecto y cada piedra parece estar en una lucha perpetua por retener la poca humedad que ofrece el ambiente. Elías conoce cada sendero de cabras y cada arroyo seco en kilómetros a la redonda y sabe leer las señales del clima con una precisión que supera a cualquier meteorólogo, entendiendo que el cielo despejado de hoy puede traer la helada mortal de mañana. Desde la muerte de su esposa, hace ya más de una década, el silencio dentro de la casa se ha vuelto una presencia
presencia física, ocupando las sillas vacías y llenando los rincones oscuros donde la luz de las velas no alcanza a llegar. Elías ha aprendido a convivir con esa ausencia sin caer en la autocompasión, llenando los huecos del día con trabajo duro y reparaciones constantes que mantienen su mente ocupada y lejos de la melancolía. No habla solo, porque considera que eso es el primer síntoma de la locura que afecta a los ermitaños, pero a veces se sorprende a sí mismo asintiendo con la cabeza hacia la nada, como si estuviera concluyendo una conversación telepática con alguien que ya no está. La soledad ha afilado sus sentidos hasta un punto casi doloroso. El sonido de una gota de agua o el rechinido de una bisagra oxidada resuenan en su cabeza con la intensidad de un disparo, manteniéndolo en un estado de alerta perpetua. Aunque Elías nunca vistió un uniforme militar, la rigurosidad con la que patrulla los límites de su terreno cada atardecer tiene el aire marcial de un veterano que inspecciona el perímetro de una base sitiada en territorio enemigo. Camina con paso firme, revisando la tensión de los alambres de púa y asegurándose de que las trancas de los corrales estén colocadas con la precisión de un mecanismo de relojería, sabiendo que los depredadores de la zona son astutos y pacientes. Su guerra es contra la intemperie y las alimañas, una campaña interminable que ha endurecido su carácter y le ha enseñado que la piedad es un lujo que no se puede permitir en el monte. Observa las huellas en la arena suelta, distinguiendo entre el rastro de un venado y el de un puma con una sola mirada, leyendo en la tierra las historias de vida y muerte que ocurrieron mientras él dormía o trabajaba en otro lado. Cuando la noche finalmente cae sobre el desierto, la oscuridad no desciende suavemente, sino que se desploma como un manto pesado y absoluto que borra las distancias y transforma el paisaje familiar en un laberinto de sombras irreconocibles. La temperatura desciende bruscamente y el sonido del viento cambia, pasando de un siseo constante a un aullido grave que se cuela por las rendijas de las ventanas y hace vibrar las láminas del techo. Es en estas horas cuando la vulnerabilidad de su posición se hace más evidente. La casa es una isla de luz tenue en medio de un océano de negrura insondable, donde cualquier cosa podría estar observando desde la protección de los matorrales sin ser vista. Elías enciende una lámpara de queroseno y se sienta de nuevo en el pórtico, con la escopeta recargada a su lado, no por una amenaza específica, sino por la costumbre arraigada de nunca estar desprevenido ante lo desconocido. En las últimas semanas, sin embargo, ha habido una tensión sutil en el aire, una electricidad estática que eriza los pelos de la nuca y que no tiene relación con las tormentas eléctricas habituales de la temporada. No es algo que pueda señalar con el dedo o describir con palabras concretas, sino una alteración en el patrón normal de la noche, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración ante la llegada de algo ajeno a su ecosistema. Los grillos, que usualmente forman una cacofonía ensordecedora, callan de repente sin motivo aparente, creando vacíos de silencio que resultan más inquietantes que cualquier ruido. Elías frunce el ceño, escudriñando la oscuridad más allá del cerco, sintiendo esa presión invisible en el pecho que los viejos del campo llaman el aviso, una intuición primitiva que alerta al cuerpo antes de que la mente pueda procesar el peligro. A pesar de estos presentimientos, la lógica pragmática de Elías intenta racionalizar cada sombra extraña y cada ruido inusual, atribuyéndolos al cansancio de la edad o a la imaginación que a veces juega malas pasadas en la soledad. Se dice a sí mismo que no hay nada allá afuera que una bala calibre .22, bien colocada, no pueda detener, confiando en la fría certeza del acero y la pólvora más que en las leyendas de brujas y nahuales que circulan en los pueblos cercanos. Limpia su arma con un trapo aceitoso, verificando el mecanismo con movimientos automáticos, buscando consuelo en la familiaridad del objeto y en la rutina de mantenimiento que ha realizado miles de veces. Se niega a ser un viejo asustado por cuentos de Fogat. Él es un hombre de hechos, de sangre y hueso, y se aferra a esa realidad tangible como un náufrago a una tabla en medio del mar. Pero esta noche, el silencio tiene una cualidad diferente, una densidad espesa y opresiva que parece amortiguar incluso el sonido de su propia respiración, aislando la casa del resto del mundo de una manera casi sobrenatural. Los perros, que habitualmente duermen profundamente a esta hora, están inquietos bajo el suelo de madera, moviéndose y gimiendo en sueños como si estuvieran siendo perseguidos por pesadillas que no pueden comprender. Elías apaga la lámpara para ahorrar combustible, quedándose en la penumbra, con los ojos fijos en el horizonte donde las estrellas brillan con una claridad fría e indiferente. No sabe todavía que la paz de su retiro está a punto de romperse violentamente, ni que las reglas de la naturaleza que ha respetado
cuando toda su vida están a punto de ser subvertidas por algo que camina entre la leyenda y la aberración biológica. El primer indicio de que el orden natural de las cosas se había quebrado no provino del cielo ni de la tierra, sino del comportamiento errático de la matilla. El oso y la negra, canes curtidos que jamás habían retrocedido ante la presencia de un lince o el paso de un extraño, comenzaron a mostrar una conducta que Elías jamás había presenciado en toda su vida de ranchero. Dejaron de patrullar el perímetro con esa arrogancia territorial que los caracterizaba y en su lugar buscaron refugio desesperado bajo los cimientos elevados de la casa, gimiendo con un tono agudo y lastimero que helaba la sangre. No era la cautela habitual ante una amenaza conocida, sino un pánico visceral, absoluto, que los hacía temblar incontrolablemente y rechazar cualquier alimento, como si sus instintos más básicos les gritaran que volverse invisibles era la única forma de sobrevivir a lo que acechaba afuera. Elías intentó sacarlos de su escondite, primero con silbidos de mando y luego con gritos autoritarios que solían ponerlos firmes al instante. Pero los animales se negaron a obedecer, pegando el vientre a la tierra y mostrando los dientes en una mueca de terror defensivo. Al ver los ojos desorbitados de sus perros, inyectados en sangre y fijos en un punto indeterminado del monte, el anciano sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, una sensación de vulnerabilidad que no experimentaba desde hacía décadas. Aquella reacción animal tan desproporcionada sembró en él la primera semilla de una duda corrosiva. Lo que estaba allá afuera no era un coyote ni un puma, pues las bestias del campo conocen a sus rivales y los enfrentan o los evaden, pero nunca se paralizan de esa manera ante un simple depredador biológico. La atmósfera del semidesierto cambió drásticamente durante los días siguientes, volviéndose pesada y cargada de una electricidad estática que erizaba la piel y dejaba un sabor metálico en la boca. Los coyotes, que cada noche ofrecían su concierto de aullidos y ladridos a la luna, callaron repentinamente, sumiendo al valle en un silencio sepulcral que resultaba más ensordecedor que cualquier ruido. Era como si toda la fauna local, desde los grillos hasta las aves rapaces, hubiera pactado un mutismo absoluto para no atraer la atención de la entidad intrusa que ahora reclamaba el territorio. Elías pasaba las horas sentado en el porche, con la escopeta sobre las piernas, observando cómo las sombras de los órganos y las biznagas parecían estirarse y contorsionarse, adquiriendo formas humanoides que jugaban con su mente cansada y tensa. El gatillo definitivo, el evento que transformó la inquietud en horror tangible, ocurrió al amanecer del tercer día de comportamiento anómalo, cuando el viento trajo un olor dulzón y ferroso desde los corrales traseros. Elías caminó hacia el lugar con el corazón latiéndole en la garganta, anticipando encontrar el desastre habitual que dejan los perros salvajes tras un ataque nocturno, pero la escena que halló desafiaba toda lógica de depredación animal. 3 de sus cabras no habían sido devoradas, sino meticulosamente desmembradas, con una violencia quirúrgica que sugería una intención macabra más allá de la simple alimentación. Las entrañas habían sido extraídas y esparcidas sobre la tierra seca, formando patrones casi geométricos, espirales de sangre y vísceras que brillaban bajo el sol naciente como una ofrenda grotesca a una deidad olvidada. El anciano se arrodilló junto a los restos, ignorando las moscas que ya comenzaban a zumbar sobre la carne expuesta, y examinó los cortes con la mirada crítica de quien ha destazado ganado toda su vida. No había marcas de dientes en los huesos, ni los desgarros irregulares típicos de las garras de un felino. Los cortes eran limpios, precisos, como si hubieran sido realizados con una herramienta extremadamente afilada o con unas garras de una dureza y filo antinaturales. Lo más perturbador era la ausencia total de huellas alrededor de los cuerpos. El suelo polvoriento estaba intacto, sin rastro de patas o botas, como si el atacante hubiera levitado sobre las víctimas o descendido directamente del cielo negro para ejecutar su obra con silenciosa eficiencia. Una oleada de náuseas y vértigo golpeó a Elías, obligándolo a apoyarse en el poste del cerco para no caer de bruces sobre la sangre coagulada que manchaba sus botas. Su mente racional, forjada en el pragmatismo del campo, luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica. ¿Narcos enviando un mensaje? ¿Algún culto satánico de los que se rumoreaba en los pueblos fronterizos? ¿Un psicópata suelto en la sierra? Pero ninguna de esas hipótesis explicaba el terror de los perros, ni la atmósfera opresiva que asfixiaba el rancho. Había algo en la escena, un detalle casi imperceptible en la disposición de los órganos, que le provocaba un rechazo atávico, un miedo ancestral
grabado en su ADN que le gritaba que el autor de aquello no era humano. Regresó a la casa con pasos pesados, sintiendo el peso de sus 78 años multiplicarse por 10, mientras la paranoia comenzaba a echar raíces profundas en su psique. Cerró todas las ventanas y atrancó la puerta principal, revisando obsesivamente los cerrojos como si un simple pedazo de metal pudiera detener lo que fuera capaz de hacer aquello a las cabras. Se lavó las manos repetidamente, frotando la piel hasta enrojecerla, intentando quitarse el olor imaginario a muerte que sentía impregnado en sus poros, pero el aroma persistía, alojado en su memoria olfativa. La soledad, que antes era su aliada, se había transformado en una prisión asfixiante, donde cada crujido de la madera sonaba como un paso furtivo dentro de su propio hogar. La tarde cayó con una lentitud agónica, trayendo consigo nubes negras y bajas que prometían una tormenta seca, ese fenómeno traicionero del desierto donde los rayos caen sin lluvia, incendiando la tierra. La luz del día se extinguió, dejando al rancho sumido en una oscuridad absoluta, apenas rota por los relámpagos silenciosos que iluminaban intermitentemente el horizonte, revelando por fracciones de segundo el paisaje desolado. Elías encendió una sola vela, temiendo que la luz eléctrica de la batería atrajera la atención de lo que fuera que estaba allá afuera, y se sentó en la cocina con la vieja carabina calibre .22 cargada y lista sobre la mesa. Sus manos, habitualmente firmes como rocas, temblaban ligeramente, traicionando el control férreo que siempre había mantenido sobre sus emociones. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Fue entonces, justo cuando el reloj de pared marcaba la medianoche, que el sonido rompió la barrera del viento y penetró en la casa como una aguja en el tímpano. No era un ladrido ni un rugido, sino algo que comenzó como una risa humana, grave y burlona, y se deformó progresivamente hasta convertirse en un aullido gutural y prolongado que parecía provenir de varias gargantas a la vez. El sonido venía directamente del corral, el mismo lugar donde había encontrado a las cabras esa mañana, y tenía una cualidad vibrante que hacía resonar los vidrios de las ventanas. Elías sintió que se le helaba la sangre en las venas. Aquel ruido no pertenecía a ningún animal catalogado en los libros de biología, era la vocalización de una pesadilla hecha carne. El impacto del aullido desencadenó en Elías una reacción física violenta, despertando viejos traumas que creía enterrados bajo capas de tiempo y olvido deliberado. Su respiración se aceleró hasta la hiperventilación y su visión se nubló momentáneamente, transportándolo a un estado de alerta máxima donde el miedo se mezcla con la adrenalina de la supervivencia. Recordó historias de su abuelo sobre las cosas que bajaban de la sierra en tiempos de hambruna, relatos que él siempre había desestimado como supersticiones de gente ignorante, pero que ahora cobraban una vigencia aterradora. La certeza de que la criatura había regresado y de que esta vez no se conformaría con el ganado se instaló en su mente con la fuerza de una sentencia de muerte. A pesar del terror paralizante que le agarrotaba los músculos, el sentido del deber y la ira por la invasión de su propiedad impulsaron a Elías a moverse. Agarró la linterna de mano con fuerza, sintiendo el metal frío contra su palma sudorosa, y levantó la carabina, comprobando por enésima vez que el seguro estaba quitado. No iba a quedarse acorralado como una rata en su propia casa. Si iba a morir, sería de pie y peleando, defendiendo el pedazo de tierra que le había costado la vida entera trabajar. Se puso el sombrero con un gesto automático de dignidad y se dirigió hacia la puerta trasera, sintiendo que cada paso lo alejaba más del mundo racional y lo adentraba en un territorio de pesadilla. Al abrir la puerta, el viento del norte lo golpeó en el rostro, trayendo consigo polvo y hojas secas que le picaban los ojos, dificultando la visión en medio de la negrura. El haz de luz de su linterna cortó la oscuridad como una espada débil, iluminando apenas unos metros delante de él, revelando remolinos de tierra que danzaban como espectros en el patio. El ruido del viento era ensordecedor, enmascarando cualquier sonido de pasos o respiración que pudiera delatar la posición del intruso, obligando a Elías a confiar en su instinto más que en sus sentidos. Avanzó hacia el corral, con el dedo en el gatillo, sintiendo que la noche misma lo observaba con 1000 ojos invisibles escondidos entre los matorrales. Al acercarse a la estructura de madera y alambre del gallinero, notó un detalle que le hizo detenerse en seco y contener la respiración. La tranca de la puerta, un mecanismo simple de pasador que requería destreza manual para abrirse, no estaba rota ni forzada, sino deslizada cuidadosamente hacia un lado. Aquello confirmaba sus peores sospechas. La criatura tenía dedos, tenía inteligencia y comprendía el funcionamiento de las herramientas humanas. No estaba
estaba enfrentando a una bestia impulsiva movida solo por el hambre, sino a un depredador que calculaba, que probaba las defensas y que se burlaba de sus intentos de seguridad. Un relámpago iluminó el cielo, tiñendo el paisaje de un blanco espectral por un instante, y fue entonces cuando Elías vio la silueta sobre el techo de lámina del cobertizo. No era un perro, ni un hombre agazapado, sino una forma híbrida y grotesca que desafiaba la anatomía, con extremidades demasiado largas y angulosas plegadas bajo un torso desnutrido. La figura estaba inmóvil, fundiéndose con las sombras, pero su presencia irradiaba una malicia palpable, una densidad oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Elías alzó la linterna, con el pulso temblando, buscando desesperadamente confirmar lo que sus ojos creían haber visto bajo el flash del relámpago. El haz de luz recorrió el techo de lámina oxidada hasta detenerse en la figura, revelando una piel grisácea y enferma, cubierta de parches de pelo ralo y costras que se estiraba sobre una musculatura fibrosa y potente. La criatura giró la cabeza lentamente hacia la luz, un movimiento mecánico y antinatural, y Elías se encontró mirando a unos ojos que no reflejaban el brillo verdoso de los animales nocturnos. Eran ojos que brillaban con una luz anaranjada propia, cargados de una inteligencia cruel y antigua, ojos que lo reconocían, que lo evaluaban y que parecían sonreír ante su miedo. En ese instante, el mundo de Elías se rompió definitivamente. La realidad se fracturó y el horror del folclore se hizo carne frente a él. Elías intentó alzar la carabina para apuntar, pero sus brazos parecían de plomo, pesados por el terror reverencial que emanaba de la bestia. El tiempo se dilató, convirtiendo los segundos en horas, mientras hombre y monstruo se miraban en medio de la tormenta seca, compartiendo un momento de reconocimiento mutuo antes de que la violencia se desatara. Elías comprendió entonces que la masacre de las cabras no había sido por hambre, sino un mensaje, una invitación a este preciso momento de confrontación. La criatura abrió la boca, revelando hileras de dientes, irregulares y amarillentos, y emitió un siseo bajo que sonó como aire escapando de una tumba sellada, preparándose para saltar. La mirada de la criatura, fija y ardiente desde la altura del techo de lámina, actuó como una llave oxidada que abrió de golpe las compuertas de una memoria que Elías había mantenido sellada bajo décadas de mezcal y trabajo duro. No era la primera vez que sentía ese tipo de frío en las entrañas. El recuerdo lo transportó violentamente al año 74, cuando un convoy de camiones militares sin insignias había llegado al pueblo reclutando guías locales para una supuesta operación de rescate en la Sierra Profunda. Él, joven y necesitado de pesos, se había unido a la columna de soldados rasos, muchachos con caras de niños y fusiles viejos, marchando hacia una zona acordonada donde se decía que había caído una aeronave experimental. El silencio de los oficiales al mando ya presagiaba que lo que buscaban no era metal retorcido, sino algo que respiraba y que el gobierno no quería que existiera oficialmente. Aquella misión, borrada de los archivos y negada por cualquier dependencia federal, se había convertido en una marcha hacia el infierno a medida que se adentraban en los cañones donde la vegetación crecía deforme y el agua de los arroyos tenía un sabor metálico. Elías recordaba el olor a ozono y sangre podrida que impregnaba el aire, un hedor que los oficiales atribuían a fugas de combustible, pero que los lugareños reconocían como el rastro de la muerte antinatural. Encontraron el primer campamento avanzado totalmente devastado, no por fuego enemigo ni explosiones, sino desmantelado pieza por pieza, con los cuerpos de la vanguardia esparcidos como muñecos rotos, despojados de piel con una precisión que anulaba la idea de un ataque animal. El terror se instaló en la tropa no por lo que veían, sino por lo que los altos mandos les prohibían decir, imponiendo un código de silencio bajo amenaza de corte marcial o desaparición forzada. Fue en esa quebrada maldita donde Elías vio por primera vez las jaulas, contenedores de acero reforzado con sellos de laboratorios extranjeros, rotos desde adentro hacia afuera, con barrotes doblados como si fueran de plastilina. Los rumores entre la tropa hablaban de los abloes, anomalías biológicas de origen exógeno, experimentos genéticos diseñados para la guerra de guerrillas que habían salido terriblemente mal, depredadores creados para cazar en la selva y el desierto sin necesidad de suministros. La narrativa oficial
oficial hablaba de pumas rabiosos o de sectas narcosatánicas para explicar las bajas, pero Elías vio las huellas en el barro, pies humanoides con garras retráctiles, marcas de un ser bípedo que corría con la velocidad de un guepardo. Aquella noche del 74, el cielo se iluminó con bengalas y el sonido de los disparos automáticos se mezcló con alaridos que no pertenecían a ninguna garganta humana. Elías sobrevivió a esa purga solo porque conocía el terreno mejor que nadie y supo esconderse en una cueva mientras la unidad era sistemáticamente cazada por sombras rápidas que esquivaban las balas. Vio cómo los limpiadores llegaban al amanecer, hombres con trajes aislantes que rociaban químicos sobre los cadáveres y la vegetación, incinerando la evidencia junto con la verdad. A él lo encontraron días después, deshidratado y delirante, y lo soltaron con una advertencia clara, susurrada por un coronel de ojos gélidos. Lo que viste fue una alucinación. Por el calor, si hablas, tú y tu familia serán los próximos accidentes de la sierra. El miedo a esa maquinaria institucional fue más fuerte que su conciencia, y Elías enterró el horror en el fondo de su mente, convenciéndose con los años de que tal vez, solo tal vez, realmente había imaginado los monstruos. Pero ahora, medio siglo después, la pesadilla había regresado para cobrar la deuda de silencio, encaramada en su propio gallinero y mirándolo con los mismos ojos inteligentes y crueles que había visto brillar en la oscuridad de aquella quebrada. La criatura frente a él no era un mito ni un demonio folclórico, era carne, hueso y evolución forzada, un legado biológico de aquellos errores del pasado que se había adaptado y reproducido en las sombras del México olvidado. Elías comprendió con una claridad aterradora que este ser no era un animal salvaje actuando por instinto, sino un descendiente de aquellos prototipos, un depredador alfa que había aprendido que el hombre ya no era la cima de la cadena alimenticia, sino una presa blanda y confiada. El olor que emanaba la bestia golpeó a Elías en el rostro, una mezcla nauseabunda de almizcle, cobre y ese aroma químico particular que recordaba de los camiones de limpieza del ejército, confirmando su origen artificial. La criatura flexionó sus extremidades con un sonido húmedo de cartílagos reacomodándose, preparándose para descender, y en ese movimiento hubo una elegancia letal que contrastaba con su apariencia sarnosa y demacrada. No había miedo en su postura, solo la curiosidad sádica de un gato que juega con un ratón acorralado antes de romperle el cuello. Elías apretó el guardamonte de la carabina hasta que los nudillos se le pusieron blancos, sabiendo que su calibre .22 era ridículamente insuficiente contra una monstruosidad diseñada para resistir fuego de combate. La tensión estalló cuando la criatura emitió un chillido agudo, similar al de metal rasgando metal, y se lanzó desde el techo con una velocidad que el ojo humano apenas pudo seguir. No cayó torpemente, aterrizó en 4 patas absorbiendo el impacto con una fluidez líquida y de inmediato se impulsó hacia Elías. Fue en ese instante que el instinto de la matilla superó al terror. El oso y la negra, junto con los otros 2 mestizos, rompieron su parálisis y se lanzaron en una carga suicida para interceptar al atacante en el aire. El patio se convirtió en un torbellino de polvo, ladridos furiosos y gruñidos guturales, una pelea de perros callejeros elevada a un nivel de brutalidad primigenia. El sonido del combate era espantoso. El crujir de huesos, el desgarro de la piel y los aullidos de dolor de sus perros se mezclaban con los rugidos graves de la bestia que repartía zarpazos con la fuerza de un mazo. Elías vio a uno de los perros más jóvenes salir despedido por el aire con el costado abierto, cayendo inerte contra la pared de adobe, pero no tuvo tiempo de lamentarse. Aprovechando la distracción creada por el sacrificio de sus animales, levantó la carabina, apuntó al bulto grisáceo que se movía frenéticamente entre la polvareda y jaló el gatillo, rezando para no darle a sus propios compañeros. El disparo sonó seco y débil en medio del caos, un chasquido insignificante contra la furia de la naturaleza desatada. La bala impactó en el hombro de la criatura, haciéndola trastabillar y girar con un rugido de sorpresa más que de dolor, como si la audacia del humano, al contraatacar, la hubiera ofendido. Por un segundo, la bestia se olvidó de los perros y fijó su atención en Elías preparándose para el golpe final, pero subestimó la lealtad feroz del oso. El viejo líder de la manada, sangrando y con una oreja colgando, aprovechó el descuido y se lanzó directo a la pierna trasera del monstruo, cerrando sus mandíbulas con la fuerza de una prensa hidráulica. Se escuchó un crujido repugnante, no de hueso rompiéndose, sino de tejido fibroso desgarrándose, y la criatura soltó un alarido que tenía una cadencia inconfundiblemente humana. La reacción de la bestia fue visceral, sacudió la pierna con violencia, lanzando al
el oso contra los cactus cercanos, pero el daño ya estaba hecho. Cojeaba visiblemente, y por primera vez la arrogancia en su postura fue reemplazada por la cautela del animal herido. Miró a Elías y a los perros restantes, que formaban una barrera de dientes y gruñidos entre su amo y la muerte, y pareció calcular las probabilidades con una lógica fría. No era una bestia, berserker dispuesta a morir matando. Era un soldado que sabía cuándo una escaramuza táctica se había vuelto demasiado costosa. Con un último bufido de odio, la criatura giró sobre sus talones y se lanzó hacia la oscuridad del monte, corriendo en 3 patas con una velocidad sorprendente a pesar de la herida. Elías se quedó allí, con el corazón martilleando contra sus costillas, rodeado por los gemidos de sus perros heridos y el olor a pólvora quemada. No bajó el arma. Sabía que en el campo, un animal herido es más peligroso que uno sano, y que la retirada podía ser una finta. Mantuvo la linterna apuntando hacia la brecha por donde había desaparecido el horror, esperando ver los ojos naranjas regresar, pero solo el silencio del desierto respondió, un silencio ahora manchado por la violencia reciente. Elías se acercó temblando a donde había ocurrido el forcejeo principal, iluminando el suelo con la linterna, buscando entender qué acababa de enfrentar. Lo que vio en la tierra removida le heló la sangre más que la propia visión del monstruo. Había sangre, sí, pero no era la sangre roja y brillante de un animal sano. Era un líquido oscuro, viscoso, casi negro, que olía a cobre y a formol, burbujeando ligeramente sobre la arena. Y junto a las manchas de sangre había algo más, un fragmento de tejido que el oso había logrado arrancar, un pedazo de carne grisácea que, al ser examinado de cerca, mostraba lo que parecía ser un código de barras tatuado, ahora distorsionado y apenas legible sobre la piel muerta. La evidencia física confirmaba la pesadilla de su juventud. Aquello era propiedad del gobierno, o lo había sido alguna vez antes de volverse asilvestrado. Elías sintió una oleada de náuseas al darse cuenta de que la leyenda tenía número de serie y que probablemente había estado reproduciéndose en las cuevas de la sierra durante décadas, oculta por la negligencia y el secreto. Recogió el fragmento de piel con un trapo, sin querer tocarlo directamente, sintiendo que sostenía una prueba radiactiva que podía costarle la vida si alguien se enteraba de que la tenía. Se volvió hacia sus perros. El joven había muerto con las tripas fuera. La negra lamía una herida profunda en su flanco y el oso intentaba ponerse de pie gimiendo bajo, con el hocico manchado de esa sangre negra y venenosa. Elías sintió una punzada de dolor y culpa. Estos animales habían pagado el precio de una guerra que no era suya, una guerra iniciada por hombres en laboratorios lejanos y continuada por el silencio cómplice de gente como él. Acarició la cabeza del viejo perro, susurrándole palabras de consuelo que sonaban huecas en la inmensidad de la noche, prometiéndole que aquello no se quedaría así. Pero la noche no había terminado. Mientras curaba a los supervivientes en el porche, con la escopeta siempre al alcance de la mano, Elías escuchó un sonido lejano, proveniente de la dirección en la que había huido la criatura. No era un aullido, ni un rugido, era un grito humano de dolor y furia, articulando sílabas que sonaban terriblemente parecidas a maldiciones en un español antiguo y gutural. La comprensión cayó sobre él como una losa. La criatura no solo era inteligente, sino que vocalizaba, sentía y odiaba con la complejidad de un hombre. La implicación era aterradora. Si eso podía hablar, o al menos imitar el habla, ¿cuánto de humano quedaba en su interior? ¿O era acaso una evolución inversa, un hombre convertido en bestia mediante ciencia prohibida? Elías miró hacia la oscuridad, sabiendo que la barrera entre su mundo de ranchero y el inframundo de los secretos militares se había disuelto para siempre. Ya no se trataba de proteger el ganado, se trataba de enfrentar una abominación que conocía su cara, su casa y su olor. Decidió entonces que no esperaría a que regresaran por él. La sangre en el suelo marcaba un rastro claro, una línea negra que conducía hacia la verdad que había evitado durante 50 años. Elías entró a la casa, buscó su vieja mochila de caza, cartuchos adicionales y un cuchillo de monte con hoja de 10 pulgadas. El miedo seguía ahí, frío y paralizante, pero había sido superado por una determinación sombría, la certeza fatalista de que esa noche, uno de los dos, el viejo o la bestia, dejaría de existir bajo las estrellas de San Luis Potosí. Cargó a los perros heridos en la cabina de su camioneta para protegerlos, cerró la casa con llave, un gesto inútil pero simbólico, y comenzó a caminar, siguiendo el rastro de sangre negra hacia el monte. No era un héroe de película de acción, era un anciano cansado, con las rodillas doliéndole a cada paso, caminando hacia su propia muerte o hacia una revelación que quizás fuera peor que la muerte. El viento soplaba fuerte, borrando sus huellas, pero el rastro del monstruo permanecía visible, brillando
bajo la luz de la luna como una carretera pavimentada con pecados antiguos. Elías se adentró en la espesura del monte bajo, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones que protestaban con cada paso sobre el terreno irregular y pedregoso. La adrenalina del combate inicial comenzaba a disiparse, dejando paso a una fatiga plomiza que amenazaba con doblegar sus piernas, pero la voluntad del anciano era más dura que la madera de mezquite. Avanzaba guiado únicamente por el haz tembloroso de su linterna y por la estela de sangre negra que la criatura había dejado a su paso, un rastro viscoso que brillaba con una iridiscencia antinatural bajo la luz artificial. Las espinas de los nopales y las ramas secas rasgaban su ropa y su piel, pero él apenas sentía los cortes. Su mente estaba enfocada en una sola misión, impulsada por una mezcla tóxica de culpa por sus perros heridos y el terror de saber que el enemigo no era un simple animal. El rastro de sangre no se comportaba como debería hacerlo el fluido vital de cualquier criatura de la creación de Dios. En lugar de secarse y volverse marrón con el aire del desierto, permanecía líquido y aceitoso, emitiendo ese hedor químico a formol y cobre que le revolvía el estómago. Elías notó con repulsión que los insectos nocturnos, normalmente voraces ante cualquier carroña, evitaban posarse sobre las gotas oscuras, formando un círculo de vacío alrededor de cada mancha en la arena. Aquello confirmaba que la biología de la bestia era fundamentalmente errónea, una aberración fabricada en algún laboratorio clandestino que la naturaleza rechazaba instintivamente. El anciano escupió al suelo, tratando de quitarse el sabor metálico de la boca, y apretó el paso, consciente de que la criatura, aunque herida, se movía con una determinación que sugería un destino específico y no una huida al azar. A medida que se alejaba de la seguridad de su rancho, el paisaje comenzó a transformarse, volviéndose más cerrado y hostil, evocando con una claridad dolorosa los recuerdos de la zona de exclusión de 1974. Las sombras de los órganos gigantes parecían centinelas mudos que lo observaban con desaprobación, y el viento sibilante entre las rocas traía ecos de voces antiguas y órdenes militares ladradas a través de radios con estática. Elías sentía que no solo estaba caminando por el desierto de San Luis Potosí, sino que estaba retrocediendo en el tiempo, regresando a ese infierno verde donde aprendió que el gobierno era capaz de sacrificar a sus propios hijos para ocultar sus pecados. La línea entre el pasado y el presente se desdibujaba con cada metro avanzado, y el miedo que sentía no era por morir, sino por descubrir que la pesadilla nunca había terminado realmente. El rastro condujo a Elías hacia una quebrada seca, un terreno traicionero lleno de piedras sueltas y raíces expuestas que exigía toda su atención para no romperse un tobillo en la oscuridad. Fue allí, en un pequeño claro protegido por matorrales densos, donde encontró la primera evidencia de inteligencia y premeditación por parte de la criatura. No era una madriguera animal excavada en la tierra, sino un refugio improvisado con restos de lonas viejas, plásticos agrícolas y lo que parecían ser prendas de ropa robadas de los tendederos de las rancherías vecinas. Elías iluminó el nido con mano temblorosa, dándose cuenta de que la bestia no solo cazaba en la zona, sino que vivía allí, observando, recolectando y quizás intentando comprender o imitar la vida de los humanos que la rodeaban. Entre los desechos acumulados en el refugio, Elías distinguió objetos que le helaron la sangre, juguetes de plástico roídos, herramientas oxidadas y, lo más perturbador, una colección de credenciales de elector viejas y descoloridas, alineadas con una precisión obsesiva sobre una piedra plana. Aquello no era el comportamiento de un depredador instintivo, era la obra de una mente fracturada que buscaba identidad o que coleccionaba trofeos de sus víctimas silenciosas. La comprensión de que la criatura poseía una conciencia, aunque fuera retorcida y maligna, añadió una capa de horror psicológico a la persecución. Ya no estaba cazando a una bestia, estaba persiguiendo a un alguien, un ser que tenía recuerdos, hábitos y posiblemente un plan que iba más allá de comer cabras y aterrorizar perros. De repente, un sonido rompió el silencio sepulcral de la quebrada, el crujido inconfundible de una rama pisada, seguido de una respiración ronca y laboriosa a pocos metros de distancia, oculta tras una cortina de vegetación espinosa. Elías se congeló, apagando la linterna, instintivamente para no delatar su posición exacta, y se agazapó con la carabina en alto, aguzando el oído en la oscuridad absoluta. Podía escuchar el arrastre rítmico de la pierna herida de la criatura, un sonido húmedo y pesado que indicaba que el daño infligido por el oso era severo y limitante. Sin embargo, también percibía una quietud tensa en los intervalos de silencio, como si la cosa estuviera detenida, escuchando, esperando a que el viejo diera
diera el primer paso en falso para atacar desde las sombras. La confrontación física parecía inminente, y Elías sintió el peso de sus años caer sobre él como una losa de concreto. Sabía que en un combate cuerpo a cuerpo no tendría ninguna oportunidad contra la fuerza bruta de ese ser, incluso herido. Su única ventaja era la distancia y el plomo, pero disparar a ciegas en la noche era una invitación al desastre. Decidió esperar, controlando su propia respiración, convirtiéndose en una estatua de paciencia en medio del desierto, tal como le habían enseñado los viejos cazadores de su juventud. Pasaron minutos que parecieron horas, y entonces escuchó algo que no esperaba. La criatura no se abalanzó sobre él, sino que reanudó su marcha, alejándose lentamente, pero esta vez el sonido de sus pasos había cambiado de ritmo y cadencia. Elías volvió a encender la linterna y siguió el sonido, emergiendo de la quebrada hacia una zona más abierta, donde la vegetación comenzaba a ralear, dando paso a los caminos vecinales que conectaban las comunidades aisladas. Al iluminar el suelo para retomar el rastro, se detuvo en seco, con el corazón golpeándole las costillas con violencia, incapaz de procesar de inmediato lo que sus ojos le mostraban. Las huellas de garras profundas y patas de animal terminaban abruptamente en un parche de arena suave, y a partir de ese punto, lo que continuaba no eran marcas de bestia, eran huellas de pies humanos, descalzos, grandes y con los dedos abiertos en abanico por el esfuerzo, pero innegablemente humanos, que seguían sangrando ese líquido negro y espeso. La transformación, o el mimetismo, había ocurrido en ese breve lapso de oscuridad y silencio en la quebrada, desafiando toda lógica biológica conocida por el hombre. Elías sintió un vértigo nauseabundo al comprender que la criatura tenía la capacidad de alterar su morfología, o peor aún, que su forma monstruosa era solo un estado transitorio o una armadura biológica. Siguió las nuevas huellas con una mezcla de fascinación y terror, observando cómo la pisada se volvía más firme a medida que avanzaba, como si el dolor de la herida se mitigara al asumir esta nueva forma. El rastro se dirigía inequívocamente hacia la carretera de terracería que llevaba al pueblo de San Juan, directo hacia la civilización, hacia donde dormían familias enteras ajenas al horror que se aproximaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Elías alcanzó el borde de la carretera justo cuando la luna lograba filtrarse a través de las nubes de tormenta, bañando el camino de tierra blanca con una luz pálida y fantasmal. A unos 50 metros de distancia vio la silueta. No era el monstruo encorvado y grisáceo que había atacado su casa, sino una figura erguida, un hombre alto y delgado que caminaba con una cojera pronunciada, arrastrando la pierna izquierda. Llevaba lo que parecían ser harapos oscuros, quizás restos de la piel que había mudado o ropa que había escondido previamente. Cerca del camino, la visión era tan incongruente, tan normal y a la vez tan aterradora, que Elías bajó el arma momentáneamente, paralizado por la duda legal y moral de dispararle a alguien que parecía, a todas luces, un vagabundo herido. La figura se detuvo bajo la luz de una vieja lámpara solar que parpadeaba en la entrada de un rancho abandonado, y giró lentamente para mirar hacia atrás, sabiendo que era perseguida. Elías pudo ver el rostro del hombre, facciones duras, piel curtida y sucia, cabello enmarañado, una apariencia que podría pasar por la de cualquier teporocho o loco del pueblo. Pero cuando sus miradas se cruzaron a través de la distancia, Elías vio la verdad innegable en sus ojos. Ya no brillaban con el naranja incandescente de la bestia, pero conservaban esa misma profundidad vacía, esa inteligencia depredadora y fría que ningún ser humano posee. Era la misma entidad, comprimida y disimulada dentro de un disfraz de carne humana, ocultándose a plena vista. Elías levantó la carabina de nuevo, apuntando al pecho de la figura, pero su dedo se negó a apretar el gatillo, bloqueado por las barreras sociales y éticas que rigen la vida de los hombres civilizados. ¿Cómo explicaría a la policía el cadáver de un indigente con un disparo en el corazón? ¿Quién creería la historia de la transformación, de la sangre negra, de los perros mutilados? La criatura lo sabía. El ser al otro lado del camino esbozó una sonrisa torcida, mostrando dientes que, aunque parecían humanos, eran demasiado numerosos y perfectos para alguien en esa condición. Fue una sonrisa de triunfo, una burla silenciosa que decía claramente: aquí, en tu mundo, mis reglas son las que importan porque nadie te creerá. El anciano notó entonces un detalle que terminó de destrozar su esperanza. La herida en la pierna del hombre no sangraba rojo. Una mancha oscura y brillante se extendía por el pantalón raído, goteando ese mismo fluido viscoso sobre la tierra blanca del camino, confirmando la identidad
del monstruo sin lugar a dudas. Elías dio un paso adelante, gritando con voz ronca: «Sé lo que eres, maldito, sé lo que eres», intentando provocar una reacción, un ataque, algo que justificara el disparo ante sus propios ojos y ante Dios. Pero la criatura no atacó, simplemente mantuvo esa sonrisa gélida, levantó una mano en un gesto que podría haber sido un saludo o una amenaza y se dio la vuelta con una calma exasperante. Un camión de carga pasó por la carretera en ese momento, levantando una nube de polvo y rompiendo la tensión con el rugido de su motor diésel y sus luces altas. Elías se cubrió los ojos por el resplandor repentino y cuando el vehículo se alejó y el polvo se asentó, la figura ya había avanzado considerablemente, mezclándose con las sombras de los mezquites que bordeaban el camino hacia el pueblo. No corría, no huía, caminaba con la seguridad de quien sabe que ha ganado la partida, dirigiéndose hacia las luces amarillentas de las casas lejanas donde encontraría refugio, anonimato y nuevas presas fáciles. El monstruo no pertenecía al monte. El monte era solo su lugar de paso. Su verdadero coto de caza era la humanidad misma. Elías se quedó solo en medio de la carretera vacía, con el arma inútil colgando de su mano y el cuerpo temblando por la reacción tardía del trauma. La realidad de la situación cayó sobre él con un peso aplastante. Los abloes no se habían extinguido en el 74, ni se habían quedado confinados en la sierra como bestias salvajes. Habían evolucionado, habían aprendido a usar nuestra piel como camuflaje y se habían integrado en las grietas de la sociedad rural, invisibles y letales. La batalla no había terminado. Apenas había descubierto el verdadero rostro de la guerra, y era un rostro que podía ser el de cualquier vecino, cualquier extraño que pasara caminando por la orilla de la carretera al anochecer. Miró hacia el pueblo, donde las luces parpadeaban con una inocencia ignorante, y sintió una oleada de terror, no por él sino por todos los que dormían tranquilos. La criatura llevaba consigo la sangre negra, el legado genético de un experimento fallido, y ahora se dirigía a diseminarlo o a esconderse hasta sanar para volver a matar. Elías sabía que si regresaba a casa, lavaba la sangre de su pórtico y callaba, sobreviviría. Pero también sabía que el silencio era lo que había permitido que esto creciera durante 50 años. Con una última mirada de odio hacia la oscuridad que se había tragado al hombre, Elías dio media vuelta no para huir, sino para prepararse para una cacería que duraría lo poco que le quedaba de vida. El viento del norte sopló de nuevo, más frío que antes, y a Elías le pareció escuchar en la distancia no un aullido, sino una risa humana, seca y cortante, que se mezclaba con el ladrido de los perros del pueblo que comenzaban a alertar sobre la llegada del forastero. El viejo ranchero escupió al suelo por última vez, marcando su territorio en esa carretera olvidada de Dios, y comenzó a caminar de regreso a su camioneta. La noche era larga, y él tenía mucho trabajo que hacer antes de que saliera el sol y borrara las pruebas de que el infierno había caminado sobre la tierra de San Luis Potosí. La verdadera pesadilla no era el monstruo, era saber que estaba suelto y que tenía cara de hombre. El regreso al rancho aquella madrugada no fue el retorno de un guerrero victorioso, sino el repliegue estratégico de un hombre que ha comprendido la magnitud de su condena. Elías dedicó las horas siguientes a curar las heridas de la negra y del oso con tintura de yodo y manos temblorosas, susurrando disculpas a los animales que lo miraban con una lealtad que él sentía no merecer. La casa, antes un refugio inexpugnable de soledad, se sentía ahora como una jaula de cristal expuesta a la vista de depredadores invisibles que conocían cada grieta de los muros. No durmió esa noche, ni las siguientes. Se sentó frente a la ventana con la carabina en el regazo, observando cómo el desierto, que antes era su hogar, se había convertido en un territorio hostil, ocupado por una fuerza que desafiaba las leyes de Dios y de los hombres. El silencio ya no era paz, sino una cuenta regresiva, un tic-tac biológico que marcaba el tiempo restante antes de la inevitable visita final. Sobre la mesa de la cocina, iluminado por la luz vacilante de una lámpara de aceite, reposaba el frasco de vidrio donde Elías había confinado el trozo de tejido arrancado por el perro. Sumergido en alcohol industrial, el fragmento de piel grisácea no mostraba signos de descomposición ni muerte celular. Por el contrario, parecía palpitar levemente con una vida residual y maligna, reaccionando a los cambios de temperatura con contracciones microscópicas. El código de barras distorsionado en la dermis era la prueba irrefutable de que el horror tenía patente y origen, una firma de propiedad gubernamental que convertía a la criatura en un secreto de Estado con garras y dientes. Elías pasaba horas mirando ese pedazo de carne, comprendiendo que no poseía simplemente una prueba, sino una sentencia de muerte firmada por aquellos que
décadas atrás, habían decidido jugar a ser dioses en las quebradas de la sierra, sembrando pesadillas que ahora reclamaban su cosecha. La confirmación definitiva de que la guerra había cambiado de terreno llegó 3 días después, bajo la luz cegadora del sol de mediodía en el mercado de San Juan. Elías había bajado al pueblo, no por provisiones, sino impulsado por una necesidad morbosa de verificar lo que sus ojos habían visto en la carretera. Caminando entre los puestos de frutas y las carnicerías donde colgaban reses abiertas, sintió una punzada en la nuca, esa sensación eléctrica de ser observado por un depredador alfa. Al girar la cabeza hacia la plaza principal, lo vio, un hombre de mediana edad, vestido con ropa de trabajo común, que caminaba con una cojera disimulada pero evidente, arrastrando la pierna izquierda con la misma rigidez mecánica que la bestia herida. No era un vagabundo, saludaba a los vecinos, compraba tortillas y se integraba en la rutina del pueblo con una mimetización perfecta que helaba la sangre. El momento de horror absoluto ocurrió cuando sus miradas se cruzaron a través del bullicio de la gente y el humo de los puestos de comida. El hombre se detuvo, giró el rostro lentamente y clavó sus ojos en Elías. No había sorpresa ni miedo en su expresión, solo un reconocimiento frío y una sonrisa imperceptible que curvó la comisura de sus labios. En esos ojos oscuros, Elías vio el abismo. Era la misma inteligencia antigua y cruel que lo había mirado desde el techo del gallinero, la misma entidad comprimida dentro de un disfraz de piel humana robada o mutada. No hubo palabras ni gestos amenazantes, solo la transmisión silenciosa de un mensaje devastador. Estoy aquí, entre tu gente, comiendo en sus mesas y durmiendo bajo sus techos, y no puedes hacer nada para detenerlo sin parecer un loco. Elías regresó a su camioneta con el corazón convertido en un bloque de hielo, comprendiendo que la denuncia ante las autoridades era imposible y suicida. ¿A quién acudiría? ¿Al comandante de la policía rural que probablemente bebía cervezas con la criatura los domingos? ¿Al ejército que había creado y ocultado a estos seres hace 50 años para usarlos como armas biológicas? El sistema no estaba roto, el sistema estaba diseñado para proteger el secreto, y la criatura era parte de ese engranaje oscuro, un activo que se había vuelto autónomo, pero que seguía gozando de la inmunidad del silencio. La batalla física en el rancho había sido solo una escaramuza. La verdadera guerra era contra la infiltración, contra la realidad de que los monstruos habían aprendido que la mejor forma de cazar humanos era pareciéndose a ellos. De vuelta en el aislamiento de su propiedad, Elías comenzó a preparar este testimonio, no como una confesión de culpa, sino como una bitácora de naufragio para quien la encuentre cuando él ya no esté. Sabe que su tiempo se agota, no por la vejez, sino porque ha visto el rostro detrás de la máscara y ha hecho sangrar a algo que se cree intocable. Cada ruido en la noche, cada crujido de las vigas, es ahora un aviso de que la tregua ha terminado y de que la próxima visita no será para matar cabras, sino para borrar al único testigo que conoce la verdad sobre la sarna que camina en 2 patas. Elías no escribe para salvarse, pues entiende que los hombres como él son prescindibles en el gran esquema de las conspiraciones. Escribe para dejar una marca, una advertencia grabada en piedra para las generaciones que creen que el bosque está vacío. La transformación de la amenaza implica que ya no existen lugares seguros ni cerraduras que valgan, porque el enemigo tiene llaves y credenciales de elector. Elías reflexiona sobre la ironía cruel de su destino. Pasó la vida temiendo a lo que se escondía en la oscuridad del monte, solo para descubrir al final que la oscuridad se había mudado al pueblo y vestía camisa de botones. La criatura no busca destruir la sociedad desde afuera, busca consumirla desde adentro, reemplazando, imitando y expandiendo su linaje genético a través de la sangre y la violencia silenciosa. El miedo que siente Elías ahora no es por su propia muerte, que la espera con la carabina cargada y un vaso de mezcal, sino por la ignorancia de los demás, por la fragilidad de un mundo que duerme tranquilo mientras los lobos se visten de pastores. Los perros oso y negra permanecen echados a sus pies gruñendo bajo ensueños, detectando en el aire lo que los humanos han olvidado cómo oler, la proximidad del mal puro. Elías acaricia el pelaje áspero de sus únicos aliados, sabiendo que cuando lleguen por él, los perros morirán peleando, leales hasta el último aliento, una dignidad que falta en la mayoría de los hombres que dirigen el país. Ha reforzado las puertas y ha colocado trampas en el perímetro, no con la esperanza de sobrevivir, sino con el objetivo de hacerles pagar un precio alto por su piel. Si van a silenciarlo, tendrán que hacerlo sobre un montón de casquillos percutidos y sangre negra derramada. No se irá en silencio como los pobres diablos del 74. Desaparecerá haciendo el ruido suficiente para que alguien en algún lugar escuche el estruendo.
corriendo. La herencia que deja Elías no es tierra ni dinero, sino esta verdad incómoda y purulenta que nadie quiere escuchar. Los monstruos existen, son biológicamente posibles y están protegidos por el poder. Su historia es un mapa de cicatrices que señala dónde cavar para encontrar los cadáveres de la historia oficial, una guía para identificar las señales sutiles de que algo no es humano. La manera en que un vecino camina, la falta de brillo en los ojos de un extraño, la desaparición inexplicable de mascotas, todos son síntomas de una infección que se extiende bajo la superficie de la normalidad. Elías acepta su rol como el guardián final de una frontera que ya ha sido cruzada, un centinela olvidado en una guerra que la humanidad ya ha perdido sin siquiera saber que estaba peleando. La noche afuera es absoluta, sin luna y sin estrellas, como si el cielo mismo hubiera cerrado su ojo para no ser testigo de lo que vendrá. Elías escucha el motor de un vehículo acercándose por el camino de terracería, un sonido lento y deliberado que se detiene justo frente a la entrada del rancho. No hay luces, no hay bocinazos, solo el ronroneo de un motor y luego el silencio pesado de puertas que se abren y pasos que se acercan, pasos que suenan demasiado pesados, demasiado numerosos. Sabe que no vienen a negociar, vienen a limpiar el error, a recuperar la muestra y a cerrar el expediente de San Luis Potosí para siempre. Carga la carabina por última vez, toma un trago largo de mezcal y se sienta a esperar, con la certeza de que su voz resonará más fuerte después de que su corazón deje de latir. Esta historia no termina con un rescate ni con un amanecer glorioso, porque en el mundo real, los testigos incómodos simplemente dejan de existir y la vida sigue su curso indiferente. Lo que queda es la responsabilidad de quien escucha, la carga de saber que la realidad es mucho más delgada y frágil de lo que aparenta, y que detrás de la fachada de lo cotidiano hay engranajes sangrientos moviéndose. Elías se convierte ahora en parte del paisaje, en una leyenda más de las que se cuentan en voz baja, pero deja tras de sí la evidencia de que el miedo tenía razón. La próxima vez que escuches un aullido que suena demasiado humano o veas a alguien que te mira con ojos vacíos de alma, no lo ignores. Recuerda al viejo del desierto y corre, porque la curiosidad es la trampa que ellos usan para alimentarse. La advertencia final es simple y brutal, como la vida en el campo. No busques respuestas si no estás dispuesto a convertirte en una presa, porque el conocimiento de esta verdad te marca con un olor que ellos pueden rastrear. El bosque no olvida, la sangre negra no se borra y el silencio de las instituciones es el ruido más peligroso que existe. Lo que comenzó en las sierras en los años 70 no se quedó allá arriba, bajó, aprendió a caminar entre nosotros y está esperando el momento justo para reclamar su territorio. Ahora que sabes esto, la seguridad de tu ignorancia se ha roto para siempre. Vigila las sombras, cuida a tus animales y sobre todo, nunca abras la puerta cuando la noche te llame por tu nombre con una voz que te resulta extrañamente familiar. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.